Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en la continuación o final del estudio de ayer de las mentes liberadas y renovadas, porque vamos a iniciar algo nuevo de que muchas veces no sabemos o no comprendemos el por qué suceden tantas cosas, y es que olvidamos un fundamento muy primordial en las escrituras, y es de que todo tiene leyes. Pero primero terminamos con el punto número 3 de ayer. Ayer estudiamos de que hay tres cosas o tres, ¿cómo se puede decir? Tres posiciones desde donde el enemigo puede atacar, y es cuando la mente no está renovada, las mentiras desmedidas. Pero ¿qué sucede cuando ya reconocemos la normalidad? Número 3 es el reconocimiento de la normalidad. Si uno se ha hundido en toda clase de, de pensamientos debido a la pasividad o por creer la mentira de los malos espíritus, se nos dice seriamente a decidir qué es lo normal para cada uno de nosotros. Excepto en el caso de la mente no renovada, tanto la pasividad como el asentimiento a las mentiras produce tal apoyo a los espíritus malignos que el estado mental del cristiano va a deteriorar rápidamente en todas direcciones. Su capacidad ideal para pensar, recordar o resistencia física y otros van a decaer continuamente. Si se da cuenta del peligro, debería levantarse y buscar liberación. Pero ¿qué es lo que ha de ser considerado como liberación? Y es esto: necesita ser restaurado a su estado original. Y de ahí que sea esencial para el que busca restauración determinar cuál era el estado original. Cada persona tiene su condición normal, el estado que tenía antes de caer, y tiene que volverse a dar cuenta de cuál era este estado. Al descubrir que ya no es como antes, debería hacerse estas preguntas: ¿cuál era mi condición anterior? ¿Hasta qué punto estoy alejado de ella? ¿Cómo puedo ser restaurado a la misma? Tu estado anterior es tu estado normal. La condición de la cual caíste es tu vara para medir. Si no sabes qué es lo normal para ti, deberías inquirir, investigar, buscar de ti mismo lo siguiente: ¿había nacido con una mente confusa o hubo algún tiempo en que no estaba confuso? ¿Era mi memoria habitualmente tan pobre o hubo algún periodo en que podría recordar bien? ¿Acostumbraba a padecer insomnio o bien hubo un tiempo en que dormía bien? He tenido siempre imágenes que han pasado por delante de mis ojos, como en el cine o en una pantalla, o había algunos momentos claros. He sido siempre débil o hubo algún tiempo en que era más fuerte. Es verdad que nunca podía controlarme o podía antes dominarme mucho mejor que ahora. Al contestar estas preguntas, la persona debería poder percibir si le falta el estado normal. Se halla bajo ataque o se ha vuelto pasivo. Además, le va a ayudar a delinear lo que es su estado normal. Para definir lo que era su condición original, una persona tiene que reconocer y creer inicialmente que tiene un estado normal, aunque ahora ha caído. No obstante, un tiempo experimentó una vida mejor, y precisamente ese estado normal es el que debería esperar que le fuera restaurado. Si encuentra difícil decidir lo que es normalidad, que recuerde la mejor experiencia de su vida cuando su espíritu era fuerte, su pensamiento y memoria claros y su cuerpo estaba sano. Adoptemos esto como normalidad. Es un criterio mínimo que debería alcanzar. No debe contentarse con nada que no sea por lo menos esta condición, y no hay razón por la que no llegue a este estado, puesto que antes se hallaba en él, y con todo ni aun esto es una probabilidad muy elevada. Como consecuencia, por lo menos tiene que recobrar la normalidad y rechazar adherirse de ella o alejarse de ella de nuevo. Al comparar su situación presente con la de los días pasados, el cristiano puede determinar a qué distancia se encuentra ahora de donde estaba antes.
Aquel cuya mente ha sido asaltada o atacada puede ver ahora lo débiles que son su memoria y su pensamiento. Y aquel cuyo cuerpo haya sido atacado puede también apreciar lo débil que es su fuerza hoy en comparación con su fuerza anterior. Al comprender que ha caído de su normalidad, inmediatamente debería ejercitar su voluntad para resistir su condición anormal presente y esforzarse para restaurarla a su estado normal. Ay, oro mucho a Dios que estén entendiendo. Por lo general, los espíritus malignos suelen resistir al intento de echarles de sus fortalezas. Empezarán a sugerir al creyente: ahora ya eres viejo, no puedes tener la mente tan fuerte como en tu juventud, la capacidad del hombre se deteriora con los años. O bien, si eres joven, te van a decir: no, hombre, es debido a una deficiencia congénita que no puedes gozar de las bendiciones de una mente activa durante mucho tiempo. O bien, te van a indicar que te has hundido en esa condición porque trabajabas demasiado. Incluso pueden atreverse a decirte que tu estado presente es lo que eres realmente, que eres inferior a los otros porque has recibido un don menor. O sea, el objetivo de los malos espíritus es llevarte a que creas que la explicación de tu debilidad es natural y necesaria y que no tienes de qué sorprenderte. Si tú o el Hijo de Dios, el creyente, no está engañado ni se queda pasivo, sino absolutamente libre, pues estas palabras podrían ser dignas de investigación. Pero si es engañado y pasivo, estas excusas son totalmente intolerables. El que ha sido redimido para gozar una vida mejor que el tener esta pobre condición, no debería permitir que los poderes de las tinieblas le retengan en un estado inferior. O sea, decisivamente debería rechazar esas memorias que le inyecta el enemigo en la mente. Hay un punto que debe ser notado. Una mente que es debilitada por causa de la enfermedad es totalmente diferente de la que ha sido socavada por haber cedido terreno a los espíritus malignos. Porque en el primer caso, el sistema nervioso del hombre o de la mujer está alterado. Y en el segundo, la obra del enemigo no ha alterado la constitución de los nervios, sino que ha inhibido meramente su funcionamiento apropiado. Si la mente de un hombre no es dañada orgánicamente, sino temporalmente alterada en su operación normal, puede ser restaurada a su estado antiguo, una vez que son expulsados los espíritus malignos. Muchas personas locas han visto su sistema nervioso alterado por una enfermedad natural antes que fueran perturbadas por los espíritus malignos. Por ello es más difícil que puedan ser restauradas. El punto número 4 es la pasividad rectificada. Escucha esto. Después de determinar lo que es la normalidad del creyente, se debe dar un paso importante que sigue: el pelear por la recuperación. No debes olvidar, sin embargo, que el adversario va a hacer todo lo posible por retener el terreno que ha ganado. Exactamente como los soberanos de la tierra guardan celosamente sus territorios. Y no puede esperar que los poderes de las tinieblas rindan sus fortalezas sin lucha. No se van a ir sin pelear. Muy al contrario, van a luchar hasta el final. Por eso démonos cuenta de que en tanto que es muy fácil ceder terreno, se requiere un enorme esfuerzo para recuperarlo. Pero aún así debemos prestar mucha atención a la observación siguiente, que tal como cada nación tiene leyes y que todos tienen que obedecer sin falta, también en el universo de Dios hay leyes espirituales, los juicios de las cuales tienen tal autoridad que ni aun los demonios pueden desobedecerlos. Si aprendemos cuáles son estas leyes
y obramos dentro de ellas, los espíritus malignos se verán forzados a retornar lo que han capturado. La ley más básica de repetir y de mayor consecuencia en el reino espiritual es la de que nada que afecte al hombre puede ser realizado sin el consentimiento de su voluntad. Lo diré de nuevo. La ley más básica y de mayor consecuencia en el reino espiritual es la de que nada que afecte al hombre puede ser realizado sin el consentimiento de su voluntad. Y es debido a la ignorancia que el Hijo de Dios ha aceptado el engaño de los espíritus malignos y ha permitido que obren en su vida, como estudiamos el día de ayer. Ahora tiene que recobrar el territorio cedido, y para hacerlo tiene que ejercitar su voluntad para revocar su antiguo consentimiento, insistiendo en que Él es el dueño de sí mismo y no tolerará que el enemigo manipule el menor sector de su ser. En una guerra así, los espíritus malignos no pueden infringir, no pueden violar la ley espiritual, y por eso han de retirarse. Al principio la mente del creyente fue usurpada por los poderes del mal mediante su pasividad, pero esta vez dio lugar a la pasividad de la voluntad. Ahora el creyente debe declarar por la ley de Dios que su mente le pertenece a Él, que va a hacer uso de ella y no va a permitir que ningún extraño le fuerce, le instigue, le manipule, le use o controle su mente. Si se retira de la pasividad y ejercita su mente, va a ser liberado gradualmente hasta que vuelva a su estado original. Más adelante volveremos a hablar de la recuperación del terreno y de su batalla. Pero en este conflicto el Hijo de Dios debe ejercitar su mente. Escúchalo bien, te lo diré de nuevo. Debes ejercitar tu mente, debes tomar la iniciativa en cada acción y no depender de otros. Si es posible, debes hacer tu propia decisión sin esperar pasivamente que la hagan otras personas o un ambiente más favorable. No debes mirar atrás al pasado, ni preocuparte con respecto al futuro, sino aprender a vivir simplemente para el presente. La gente que se deprime es porque está pensando en el pasado. La gente que vive en ansiedad es la que se preocupa por el futuro. Y la gente que vive en estrés continuo es la que vive preocupada por el presente. Pero tú debes avanzar paso a paso en oración y vigilancia. Tienes que ejercitar tu mente y pensar lo que debes hacer, hablar o que va a llegar a ser. Tienes que tirar toda clase de muletas y no permitir que ningún elemento o medio del mundo reemplace la habilidad de tu mente. Tienes que usarla al pensar, razonar, recordar y comprender. Debido a que la vida mental individual ha sido pasiva durante tanto tiempo, la batalla por la libertad también va a requerir un periodo dilatado. No es de enchílame otra, como hemos estudiado, ni de tómate 3 y ser libre mañana. Tienes que entender que antes de reconquistar tu libertad, muchos de tus pensamientos no van a ser concebidos por ti, sino que serán inspirados por los espíritus malignos que están usurpando tu mente. Y por esta razón debes escudriñar cada noción, no sea que inconscientemente le estés dando de nuevo terreno a los espíritus malignos antes que todo lo viejo haya sido reconquistado. Durante este periodo, las acusaciones que surjan pueden no ser debidas a tus faltas, ni las alabanzas tampoco, debido a tus méritos. No debes abandonar la esperanza si tu cabeza está llena de pensamientos deprimentes, ni tampoco de entusiasmo si estás lleno de ideas exaltadas. Tienes que ser congruente.
El creyente además debe atacar las mentiras de los espíritus malignos. Toda sugerencia del enemigo debe ser enfrentada con resolución a la verdad de la Biblia. Se debe de conquistar o contestar las dudas con los textos de la fe, responder al abatimiento con palabras de esperanza, con réplicas al temor, con palabras de paz. Si no sabes cómo apropiarte de los versículos, pues ora pidiendo dirección. Si reconoces que algo procede del enemigo, pues puedes decirle: esto es una mentira y no voy a aceptarla. La victoria se obtiene esgrimiendo, manejando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Durante la lucha nunca debes olvidar la posición de la cruz. Tienes que permanecer sobre Romanos 6:11, considerándote muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Ya has muerto y por lo tanto has sido librado de la vieja creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por la sangre de Cristo. Dice 2 Corintios 5:17. Los espíritus malignos no pueden hacer nada en tu vida, porque toda base de operación posible que tuvieran ya ha sido quitada en la cruz. Cada vez que tú ejerzas en tu mente y resistas al diablo, estás dependiendo por completo de lo que Cristo realizó en la cruz. Y el enemigo se da cuenta de que su muerte con el Señor es un hecho de que tú y Él están unidos con Cristo. De ahí que tienes que sostener firmemente tu posición ante el enemigo. Como lo dice Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resistan al enemigo y Él huirá de ustedes. Has muerto. Los espíritus malignos no tienen autoridad sobre una persona muerta. Faraón no pudo causar daño a los hijos de Israel que ya se hallaban al otro lado del Mar Rojo, porque ellos ya habían pasado por las aguas, que simboliza el bautismo, la muerte del viejo hombre. El descanso en la muerte del Señor da al cristiano una inmensa ventaja. Y el punto número 5 es libertad y renovación. Cuando el creyente, cuando tú recobres el terreno, se manifiesta el efecto gradualmente. Escúchalo, porque muchos quieren ver resultados inmediatos, así como del día a la noche. No es así, es gradualmente. Aunque al principio la situación puede aparecer o puede parecer peor cuando intentas recobrar lo perdido, sin embargo, si persistes, te darás cuenta de que el adversario está perdiendo de modo constante su poder. Y diversos síntomas aparecen cuando el territorio ya va cediendo y lo vas recuperando. Y verás que tu mente, con su memoria, con su imaginación y su poder de raciocinio, van siendo más libres gradualmente, de modo que puedes usarlas otra vez. Y tú mismo te irás asombrando de cómo tus pensamientos son más claros, más sensatos, más razonables, más apegados a la palabra. Pero debes de estar alerta de otro riesgo en este punto, porque podrías estar contento de ti mismo y dejar de luchar hasta el fin, hasta el punto de que todo lo perdido es recuperado. Y así, al hacerlo, permitirle a los espíritus malignos que quedaran con un apoyo para perpetrar nuevas acciones en el futuro. El creyente debe seguir restaurando su soberanía hasta que esté por completo emancipado, libre. Ha de estar firme en el fundamento de la cruz y ejercitar su mente para resistir la usurpación del enemigo. Y si lo hace, pronto se verá librado por completo. Volverá a ser el dueño de su propia vida mental. Ahora, recapitulemos lo que estudiamos ayer y esta parte que complementa el estudio de ayer. Repasemos, escuchen muy atentos. Lo diré muy lento. Número 1, entonces, la mente del cristiano era originalmente normal. Número 2, se hunde en la pasividad porque quiere que sea Dios el que use su mente sin él hacer nada. Número 3, es engañado para que piense que tiene ahora una mente nueva.
Y número 4, en realidad ha caído más por debajo de la normalidad a causa de los ataques de los espíritus malignos. Número 5, su mente se vuelve débil e impotente. Número 6, lucha para recobrar el terreno perdido. Número 7, su mente se vuelve más corrupta y confusa cada vez. Número 8, en realidad está recobrando gradualmente su libertad. Número 9, insiste en su soberanía y decide recobrarse de su pasividad. Número 10, la pasividad es eliminada y está recobrado. Y número 11, al mantener su voluntad, no solo ha logrado lo que buscaba al retener su normalidad, sino que su mente se ha recobrado hasta el punto que puede hacer lo que no podía hacer antes. Veamos pues que una mente renovada es algo más profundo que una mente que es simplemente liberada. El recobrar las fortalezas perdidas a causa de la pasividad y creer la mentira del enemigo significa solamente el restaurar lo que se había perdido. Pero el ser renovado incluye no solo la restauración de lo que se había cedido, sino también llegar a la posesión de algo más elevado que lo que se tenía originalmente. El tener la mente renovada es llegar al punto más alto de la posibilidad que Dios había ordenado para su mente. Dios quiere que la mente del cristiano no solo sea librada de las cadenas del poder de las tinieblas para ser controlada totalmente por ella misma, sino que además sea renovada de modo que pueda cooperar completamente con el Espíritu Santo. Dios desea que la mente sea llena de luz, de sabiduría y de comprensión, con toda su imaginación y razonamiento purificados y traídos a la perfecta obediencia de la voluntad de Dios, como dice Colosenses 1:9. Por lo tanto, no nos contentemos con una ganancia pequeña. Ahora, escucha bien, este es el título de hoy. Lo que acabamos de estudiar es la conclusión de ayer, pero nada de lo que estudiamos ayer y lo que acabamos de ver ahorita, de estudiar ahorita, va a suceder si tú y yo no comprendemos que cuando Dios creó el universo, todo lo creó a base de leyes, en todo lo creado y en todo lo que no se ve, tanto en lo material como en lo espiritual. Y también en la mente hay leyes. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías que la mente tiene leyes? El título de hoy es Las leyes de la mente. En Romanos 7:23, si lo leemos con lentitud, nos damos cuenta que Pablo está hablando de 3 leyes: ley de los miembros, ley de la mente y ley del pecado. O sea, Pablo está consciente de que todo se rige bajo leyes. Con una mente renovada, el Hijo de Dios puede maravillarse de su poder, porque ya se ha librado de las actividades pesadas y no esenciales. Su capacidad para concentrarse ya se vuelve más aguda, más precisa, su comprensión más perceptiva, su memoria más alerta, su razonamiento más explícito, su perspectiva más abierta y obra además de un modo más efectivo. Piensa más comprensivamente y capta el pensamiento de otros con mayor facilidad. Además recibe el conocimiento espiritual con una mente abierta, porque ahora está libre del lenguaje de su experiencia inmadura y librado al mundo sin límites del conocimiento espiritual. Todo prejuicio y noción preconcebidos hacia la obra de Dios han sido eliminados, capacitándose su mente para emprender la obra que antes no podía y llevar responsabilidades 2 o 3 veces mayores que las que podía llevar antes. Y la razón de que la mente del cristiano sea efectiva hoy, pues es debido a que ya no ha sido renovada todavía, que sea inefectiva, dije efectiva. De la razón de que hay muchos creyentes de que todavía no pueden servir en la iglesia,
que son inefectivos, es porque su mente no ha sido renovada. Sin embargo, una vez que han sido renovados, pues no hay garantías de que no pueda ser hostigada de nuevo y por la mentalidad vieja. Por eso es la batalla diaria. Si el creyente no se opone con persistencia a su tradicional modo de pensar, de manera inconsciente volverá a recaer en él, tal como necesita negarse a la obra de la carne y seguir diariamente al Espíritu. También debe resistir las viejas pautas mentales y pensar diariamente en conformidad con la mente renovada. Una vigilancia así es absolutamente esencial. De otra manera va a regresar a su antiguo estado. Los retrocesos son muy posibles en la vida espiritual, a menos que el Hijo de Dios esté vigilando después de la renovación de su mente. Puede creer todavía la mentira del enemigo y una vez más, a causa de su pasividad, cederle terreno. Para que pueda mantener su mente continuamente en el estado renovado, tiene que ir siendo renovado día tras día. Es necesario que se apropie de sus leyes. Tal como el Espíritu tiene sus leyes, también las tiene la mente. Veamos algunas de ellas, la práctica de las cuales nos va a asegurar la victoria a cada uno de nosotros. Número 1, tenemos que entender que la mente obra, trabaja juntamente con el Espíritu. Al analizar el proceso de discernir, entender, ejecutar de un cristiano espiritual, podemos identificar estos pasos. Número 1, el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios al espíritu nuestro para que pueda conocer lo que es. Número 2, por medio de la mente podemos comprender el significado de esta revelación. Y número 3, con nuestra voluntad poner en marcha su fuerza espiritual para activar el cuerpo, a fin de que podamos ejecutar la voluntad de Dios. No hay nada en la vida de una persona que esté más cerca del espíritu que la mente. Es un puente. Recuerden que es el único órgano que es bilingüe, que se comunica con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Y sabemos que es el mecanismo para aprender las cosas en los reinos intelectual y material, mientras el espíritu es el componente para percibir las realidades en el mundo espiritual. Por eso el cristiano sabe todas las cosas sobre sí mismo por el intelecto, mientras tanto que conoce las cosas de Dios por medio del Espíritu. Los dos son órganos del conocimiento. De ahí que su relación esté claramente más próxima que la de los otros órganos. Al andar según el Espíritu, vemos que la mente es la mejor ayuda para el Espíritu, pero es necesario entender cómo las dos laboran juntamente. La Biblia habla muy claramente de la coordinación del Espíritu y la mente. Dice Efesios 1:17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Ya hemos estudiado antes que el significado de un espíritu de sabiduría y de revelación significa que Dios se da a conocer a nosotros, dándonos revelación en nuestro espíritu. Pero ahora deseamos hacer notar en qué forma la revelación obtenida intuitivamente en nuestro espíritu obra juntamente con nuestra mente. El entendimiento o los ojos de nuestro entendimiento se refiere al órgano de nuestro razonamiento y comprensión. Esto es nuestra mente. En esta escritura, la palabra conocer o conocimiento, usada en 2 ocasiones, sirve para transmitir 2 significados distintos. El primero es un conocimiento intuitivo que viene del espíritu. El segundo es un conocimiento o comprensión mental.
Este espíritu de revelación está localizado en la profundidad de nuestro ser. Dios se revela a nuestro espíritu para que podamos captarle por medio de nuestra intuición, que es una de las partes del espíritu. Y hasta aquí, sin embargo, se trata solo de conocimiento intuitivo, esto es, del hombre espiritual, que el hombre interior sabe, en tanto que el hombre exterior permanece en la ignorancia. La comunicación al hombre exterior de lo que ya es conocido por el hombre interior es un paso indispensable, pues su falta impide la acción conjunta del hombre interior con el exterior. ¿Y cómo va a tener lugar esa comunicación? Bueno, la Escritura nos informa de que nuestro espíritu va a iluminar nuestra facultad mental para que entienda el significado de la revelación en la intuición. Como nuestro hombre exterior depende de la mente para comprender las cosas, el espíritu tiene que transmitir lo que conoce intuitivamente a la mente para que la mente pueda entregar el mensaje al cuerpo y capacitar al Hijo de Dios para que ande según el espíritu. Ay, Padre bendito, revélale, Señor, tu palabra. Primero, llegamos a conocer la voluntad de Dios en nuestra intuición y luego nuestro intelecto interpreta esa voluntad para nosotros. El Espíritu Santo se mueve en nuestro espíritu, produciendo en nosotros un sentido espiritual. Y después ejercitamos nuestro cerebro para estudiar y comprender el significado de este sentido. Se requiere la cooperación de los dos, el espíritu y la mente, para comprender plenamente la voluntad de Dios. El espíritu capacita a nuestro hombre interior, a nuestro espíritu, para conocer, mientras que la mente, que está en el alma, hace que nuestro hombre exterior entienda el cuerpo y se sujete. Esta cooperación tiene lugar en un segundo, aunque se necesita más tiempo para describirla con pluma y papel, como lo estamos haciendo. Los dos operan como dos manos en un abrir y cerrar de ojos. El espíritu ya ha dado a conocer a la mente lo que ha visto. Todas las revelaciones vienen del espíritu y son recibidas no por la mente, sino por el espíritu del hombre. De modo que el hombre pueda conocer por intuición y luego son estudiadas y entendidas por la mente. De modo sistemático, deberíamos permitir a la mente que sirva como el primer elemento para recibir la voluntad de Dios. Pero no hemos de inhibirla, de prohibirla de servir como el aparato secundario para comprender esa voluntad. El cristiano carnal muchas veces confunde el pensamiento de la cabeza como el criterio para su conducta, debido a que no ha aprendido todavía a andar por el espíritu y cree que un remordimiento es igual que un arrepentimiento. Cree que un pensamiento de dolor es igual a que la conciencia me esté redarguyendo. No, el cristiano espiritual sigue al espíritu, pero también permite a la mente que comprenda lo que quiere decir el espíritu. En la verdadera guía, esos dos elementos son uno. En los casos corrientes, la guía del espíritu se opone a lo que los hombres llaman raciocinio. Sin embargo, para la persona cuyo poder de raciocinio ha sido renovado, este raciocinio obra juntamente con el espíritu, por lo que su guía parece perfectamente lógica a su raciocinio. Pero la racionalidad de la persona cuyo hombre interior no ha alcanzado todavía esta elevada posición, con frecuencia resiste la guía del espíritu. Por eso, hemos observado en Efesios 1, 17 al 18, que el Espíritu ayuda a la mente al recibir la revelación de Dios. El Espíritu del creyente ilumina al intelecto. La mente del hombre espiritual no depende de la vida natural, depende en cambio de la iluminación de la luz del Espíritu. De otra forma, cae en las tinieblas. Una mente renovada necesita ser dirigida por la luz del Espíritu. Y esto explica por qué una persona puede hallar que sus pensamientos son confusos.
y todo su ser disipado. Si el hombre interior es bloqueado por los espíritus malignos, el cerebro de un hombre espiritual es sostenido por el espíritu. Y si este último cae bajo un acecho, su poder no puede llegar directamente al cerebro, de modo que la mente inmediatamente pierde el control. La preservación de estos dos elementos en sus relaciones propias requiere que estén alerta para que los espíritus malignos no pongan un sitio a nuestro espíritu e impidan a nuestra mente funcionar normalmente. Ahora escuchen esto muy bien para concluir por hoy. Mañana seguiremos viendo las leyes de la mente. La mente del creyente es el punto de salida del Espíritu Santo. Lo diré de nuevo. La mente del creyente es el punto de salida del Espíritu Santo. Una pregunta: ¿cómo se expresa aquel que reside en el espíritu del hombre? Pues no está satisfecho con que el hombre crea que él está presente en el espíritu humano, que está viviendo ahí. Su objetivo es manifestarse por medio del hombre para que otros también puedan verlo y anhelarlo. Hay millares de cosas por las que el espíritu requiere la colaboración del hombre. No basta para él el residir, el habitar en el espíritu del hombre. Él desea además expresarse por medio de él. El medio que expresa el espíritu del hombre es la mente. Pero si la mente está obstruida, el espíritu se va a ver privado de su medio de expresión. Y entonces el Espíritu de Dios no puede fluir del ser interior del hombre a otras personas. Porque ese puente que es la mente hacia el cuerpo, pues está bloqueado. Necesitamos la mente, además, para leer el significado de nuestro conocimiento intuitivo, con lo que abrimos el camino para que Dios comunique su conocimiento por medio de nosotros. Si nuestra mentalidad es estrecha e insensata, el Espíritu Santo se encuentra incapaz de comunión con nosotros en la forma en que Él desea. Ay, Señor, que escuchen y reescuchen, por favor, estos estudios. Si tú no entiendes que hay leyes en la mente y que mientras tú consciente o inconscientemente violes esas leyes, pues estarás abriendo o cerrando puertas según las leyes que apliques o violes. Pero eso lo estaremos viendo el día de mañana. Mañana veremos la mente, el espíritu y la mente espiritual. ¿Cómo es esa ley? ¿Cómo es una mente abierta? ¿Cómo es una mente controlada también? Una mente llena de la palabra de Dios. ¿Y cómo es una mente purificada? Mañana estará muy interesante, así es de que persiste y persevera en estos estudios. Y recuerda que una mente liberada, nos va a llevar a comprender cuáles son las leyes de la mente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, yo oro en especial de que tú ilumines, Señor, el espíritu de nuestra mente con tu palabra. Que nos demos cuenta de lo que tú quieres, Señor. Como tú dices en tu palabra en 1 de Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida tuya. Pero si nuestra mente es cautiva, si no es liberada, vamos a seguir quebrantando las leyes. Por eso tú mismo decías que el que te ama guarda tus mandamientos, tus leyes. Y no solo los guarda, sino las pone por obra. El apóstol Santiago dice que tú quieres hacedores, no solamente oidores de tu palabra. Hoy oramos, Señor. Oramos por aquellos hombres y mujeres que por años han tenido su mente cautiva, aún estando en la iglesia, donde su mente no ha sido renovada. Tienen una mente vieja, un corazón nuevo, pero una mente vieja, porque siguen pensando igual, hablando igual y actuando igual, aunque puedan hacer obras de misericordia de vez en cuando. Pero eso no es un síntoma de cambio, de libertad, porque la mente sigue cautiva.
Pero hoy tú nos enseñas, Señor, cómo es la verdadera libertad de la mente, Señor, pero también que hay leyes que tú has establecido, porque todo lo has establecido a base de leyes. Hay leyes que rigen todo el universo, hay leyes que rigen todo lo que vemos, pero leyes también que rigen todo lo que no vemos. Y muchas veces quebrantamos esas leyes y vienen consecuencias y pensamos que es porque tú no tienes compasión, que porque un Dios bueno permite cosas malas, pero es porque estamos quebrantando las leyes que tú estableciste, porque nuestra mente divaga y hace pensamientos locos, diferentes a lo que tú nos hablas en la palabra. ¿Por qué el enemigo nos siembra tanta duda y temor, sabiendo, Señor, de que tú ya nos has dado una ley en el Espíritu, en nuestra mente, como tú lo dijiste, Señor, que escribiría la ley en nuestros corazones y en nuestra mente? ¿Por qué no nos has dado un espíritu de miedo, de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio para que nos revele tus leyes? Como tú lo dijiste en Juan 16:14, que el Espíritu Santo vendría y nos revelaría todo lo tuyo y que te glorificaría. Hoy, Señor, que sea ese día, que todo lo que hablemos, que todo lo que pensemos y que todo lo que hagamos te glorifique. En el nombre de Jesús, y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como tú nos lo mandas en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.